5 trabajos que van a desaparecer en los próximos 20 años. El mundo cambia a una velocidad nunca antes vista a lo largo de la historia, por lo que es muy complicado predecir los trabajos del futuro a partir de este 2020. Pero es sencillo ver qué trabajos tienden a desaparecer con el auge de las nuevas tecnologías y las que estarán por llegar. Bienvenidos a un nuevo video en Tu Mundo Aquí. 5 trabajos que van a desaparecer dentro de 20 años. Las redes 5G, los robots o la inteligencia artificial podrían acabar con millones de trabajos en un futuro no muy lejano. Hasta el 2020 se habrán perdido unos 7 millones de empleos debido a los cambios tecnológicos relacionados con la industria, autorizada una investigación del Foro Económico Mundial del año pasado. La desaparición de algunas profesiones y la creación de otras nuevas es el resultado de la llegada masiva de robots y otras nuevas tecnologías, entre otras razones, al mundo laboral. El sector industrial es el que apunta a una mayor eliminación de empleos. Obreros, ensambladores y demás profesionales relacionados con la industria se encuentran ante un panorama complejo, cuyo horizonte apunta a una automatización a pasos agigantados en fábricas y demás espacios manufactureros. Los robots, combinados con el Internet de las Cosas o el aprendizaje automático, están haciendo que las cadenas de montaje funcionen con mayor eficiencia. Grandes empresas han anunciado planes para sustituir a su mano de obra por robots industriales. La mayor manufacturera del mundo, Foxconn, inundó de titulares los medios de medio mundo cuando confirmó en mayo del año pasado que había reemplazado 60.000 trabajadores por robots en varias de sus fábricas en China. La aparición de las redes 5G y la normalización del Internet de las Cosas suman enteros a dichos generadores, poniendo en jaque a muchas profesiones relacionadas con el sector servicios, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y otros tipos de intermediarios se enfrentan a un planeta multiconectado. El 43% de la población mundial está online, en la que parece imposible sobrevivir fuera de la red. La industria automotriz es uno de los sectores que apunta a una mayor destrucción de empleos. Los procesos de producción han cambiado muchísimo. Las ensambladoras cada vez tienen menos mano de obra humana y cada vez son más automáticas. La mayor sencillez y fiabilidad de los vehículos del futuro también conllevará la disminución de mecánicos y aseguradoras. Los procesos de producción de antes eran manual. La primera cadena de producción fue la de Ford a comienzos del siglo XX. El Ford Modelo T es un automóvil producido por Ford Motor Company. En general, se lo considera el primer automóvil asequible que hizo que los viajes en automóvil estuvieran disponibles para los estadounidenses de clase media. El precio relativamente bajo fue en parte el resultado de la fabricación eficiente de Ford, incluida la producción en línea de montaje en lugar de la artesanía individual. Y en la actualidad, empresas como Ford, Toyota y todas las grandes automotrices están usando procesos automatizados con muy poca mano de obra humana. Esto ha hecho que se reduzcan los empleos en sus funciones cotidianas. Sin embargo, ha despertado nuevos empleos especializados y más calificados. Ahora se requerirán mayores conocimientos como la programación y el diseño de estos robots o nuevos robots. Choferes de taxis y choferes de vehículos en general. Los avances de coches y autobuses autónomos vienen creciendo a pasos agigantados. En un futuro, cuando se fabriquen los coches para ser conducidos en forma automatizada, no se necesitarán más choferes. Con los coches autónomos, la desaparición de conductores profesionales, además de otras profesiones relacionadas con la asistencia en carretera, parece un resultado incuestionable. Cajeros.
Se han hablado cada vez más en los últimos años sobre la realidad de una sociedad sin efectivo, con los avances en los pagos electrónicos a través de PayPal, Apple Pay e incluso las criptomonedas como Bitcoin, que se han vuelto muy importantes. El cuidado de niños y mayores apunta a una verdadera revolución con la inclusión de robots y las tecnologías de vigilancia asistida. Los países de Asia Oriental son las que están apostando por este nuevo tipo de medidas que seguramente terminen por eliminar el trabajo de cuidadores, niñeras y otros profesionales del sector. Si te gustó el video, regálame un me gusta, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte.